Doctora, ¿cómo se siente al momento de confirmar un diagnóstico de alguna de las enfermedades de baja prevalencia, como por ejemplo la fibrodisplasia osificante progresiva? ¿Hay algunas que sean de más difícil comunicación que otras? Bueno, la sensación al comunicar un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente es agridulce. Por un lado, nos da algo de alegría poder decir al paciente o explicar al paciente y a su familia por qué le está pasando lo que le está pasando. Sin embargo, también en la mayoría de los casos, desafortunadamente, no tenemos más que una etiqueta en el paciente que lo condena a una vida con una calidad de vida disminuida, con una expectativa de vida que también se puede ver reducida y en muchísimas ocasiones sin ninguna posibilidad real de una terapia específica para su enfermedad, sino de manejos sintomáticos o incluso paliativos. Las enfermedades que tal vez son más difíciles de comunicar al confirmar un diagnóstico son todas aquellas en las que sabemos que va a haber una progresión rápida de la enfermedad, todas aquellas en las que sabemos que va a haber, por ejemplo, neurodegeneración, o todas aquellas en las que sabemos que definitivamente la expectativa de vida del paciente se reduce significativamente frente a lo esperado. Estas son las más difíciles, ¿por qué? Porque tenemos que chocar con ese entorno de la familia, de su expectativa, de las cosas que podríamos eventualmente haber hecho con un diagnóstico y decir que desafortunadamente no tenemos cómo impactar positivamente en esa historia natural. Entonces creo que esas son las más difíciles de comunicar. Doctora Silvia, cuéntenos también qué observa usted en las expresiones y reacciones de los pacientes y de sus familias cuando les está comunicando un diagnóstico. ¿Cómo percibe usted esos momentos desde su perspectiva como médica? Bueno, lo primero que quisiera decir antes de responder esta pregunta es que es difícil a veces entregar el diagnóstico y explicar el diagnóstico en una única consulta. El proceso de asesoramiento genético, sobre todo una vez tenemos una confirmación, debería tomar varias sesiones. Durante esas varias sesiones, lo que observamos en el paciente es, por supuesto, y en su familia, es, por supuesto, un cambio en las emociones al recibir el diagnóstico. Tal vez lo primero que sienten es incertidumbre. Al principio no entienden tanto lo que estamos explicando, quieren mucha más información, surgen muchas preguntas, quieren saber quién es el culpable de alguna manera cuando se trata de enfermedades hereditarias, quieren saber si efectivamente vamos a tener un tratamiento diferente, un curso distinto terapéutico para ese paciente, quieren saber qué va a pasar más adelante con precisión y exactitud, cosa que en muchos casos desafortunadamente no podemos ofrecer. Pero a medida que va pasando el tiempo y que se va comprendiendo cada vez más el diagnóstico, que vamos acompañando a esos pacientes, a sus familias, a sus cuidadores, a su entorno, en entender qué es lo que les está pasando, vemos en algunos casos un poco de tranquilidad al entender de dónde viene lo que están sintiendo, cuál es esa causa de sus manifestaciones. En otros pacientes definitivamente tristeza, desilusión, al no poder de pronto encontrar una opción o un curso terapéutico favorable a pesar de tener un diagnóstico. En otros pacientes y sus familias, frustración al recibir, por ejemplo, esos diagnósticos en los que decimos va a haber una rápida progresión, va a haber una reducción significativa de la expectativa de vida, van a venir más problemas, vamos a tener hospitalizaciones, vamos a tener que hablar de decisiones anticipadas. Eso es muy difícil para las familias, bastante complicado además de abordar durante la consulta, sobre todo cuando tenemos niños y son niños a los que estamos diagnosticando, tal vez un poco más a veces que en adultos, pero definitivamente es una mezcla y un trasegar de muchas diferentes emociones y de muchos diferentes sentimientos, tanto del médico como de los pacientes. Como médicos es a veces muy difícil contener la emoción. Algunos pacientes también nos quiebran un poco, algunos pacientes también nos hacen derramar lágrimas, algunos pacientes nos hacen apegarnos muchísimo a ellos en términos de ese acompañamiento.
Al final son pacientes que por la misma condición de su enfermedad, por ser condiciones poco frecuentes, muchas veces catastróficas para su calidad de vida, pues se apegan mucho a los médicos que tienen enfrente para que los acompañen en todo el proceso. Y a veces entonces es difícil para nosotros un poco separar esos sentimientos. También como médicos siento que muchas veces tenemos esa esperanza de que vamos a tener una terapia, de que con el diagnóstico vamos a poder tratar mejor y ofrecer mejores condiciones de vida en el largo plazo para nuestros pacientes, y también, por supuesto, nos frustramos cuando de repente eso no ocurre. Doctora Silvia, continuando con nuestras preguntas, cuénteme qué opinión le merecen las terapias actuales que están disponibles para tratar pacientes con enfermedades raras y cuáles son los retos y los avances que enfrentamos en el tratamiento de estas entidades. Bueno, yo creo que la ciencia definitivamente nos ha aportado un avance impresionante, sobre todo en los últimos 10 años, en términos de nuevas terapias para enfermedades poco frecuentes. Y esto se convierte en una oportunidad muy importante para todos los médicos que tenemos acceso, digamos, a estos pacientes, que hacemos este tipo de diagnósticos, para aprender de esas terapias y para empezar a generar la evidencia en cada uno de nuestros países y para cada uno de nuestros pacientes, porque sabemos que todos van a comportarse de una manera diferente. Creo que es un reto para los médicos tratantes o para los médicos que estamos alrededor del diagnóstico de estas condiciones raras, empezar a diagnosticar más tempranamente para poder utilizar de una forma más correcta y para poder realmente sacar provecho de esos avances en esas terapias y poder lograr realmente modificar la historia natural de las enfermedades en nuestros pacientes. Sabemos que tratando más temprano impactamos mucho más en la historia natural de la enfermedad y en la calidad de vida de la persona que padece la enfermedad y, por supuesto, de sus cuidadores y de su familia. Doctor, ¿usted qué siente cuando tiene que darle a un paciente el diagnóstico de cáncer renal metastásico? En el momento que el paciente llega y se enfrenta a uno en la consulta, es un carrusel de emociones. Desde el punto de vista médico, lo que yo siento es un desafío constante que se presenta en toda la consulta, y que eventualmente uno busca la mejor opción de tratamiento para ese paciente para tener los mejores objetivos en general. Eso es básicamente las emociones iniciales que se presentan al momento de abordar un paciente con cáncer renal. Doctor, usted cuando da este diagnóstico, ¿usted qué ve en el rostro de su paciente y de la familia? Lo que sienten los familiares o los pacientes es un gran incertidumbre, temor. Es el constante sentimiento que sienten los pacientes en el momento de abordar la consulta. Sin embargo, pues uno hace el puenteo, eso hace de asesor para explicarles con detalle cómo va a ser su interacción, qué es lo que va a presentar, cuáles son los objetivos, que es lo más importante que se debe abordar en el momento de tener una entrevista con un paciente con cáncer renal. Y pues eventualmente al momento que uno hace la disminución de ese total de incertidumbre, va a mejorar la condición de tanto el paciente como de la familia en general. Doctor, ¿usted qué piensa o qué opinión tiene sobre las terapias que actualmente están disponibles en Colombia para tratar esta patología? Yo recuerdo los trabajos pivotales iniciales, que las expectativas de vida de los pacientes con cáncer renal eran remotas, que no superaban el año. Y actualmente la llegada de las terapias inhibidores de tirosinquinasa con la inmunoterapia ha cambiado el paradigma totalmente del cáncer renal, teniendo unas expectativas de vida supremamente mayores a las que se tenían, y que en este momento han cambiado vidas y han dado muchas mejores, tanto expectativas de vida como calidad de vida para nuestros pacientes.
Doctor Betancourt, ¿qué siente usted al ver a su paciente en esta condición con espasticidad después de haber sufrido un accidente cerebrovascular? La primera sensación que yo tengo cuando veo los pacientes con esta condición es compasión. Por supuesto, no compasión entendiéndola como lástima, sino como una oportunidad de ayudar. Porque en general el paciente con espasticidad post-ACV tiene un acceso poco oportuno a ser identificado y tratado. Entonces, con lo que hemos venido desarrollando este año en nuestro hospital, creo que esa sensación la hemos venido logrando suplir con la ayuda que hemos proporcionado a los pacientes que sufren de esta condición, que quizá en mi opinión y en la experiencia que hemos venido teniendo es la que más genera discapacidad. Doctor, cuénteme por favor qué sentimiento muestran los pacientes y las familias de ellos frente a esta condición, es decir, después de una ACV que se instaure una espasticidad que le limite su calidad de vida. Los pacientes, pero en especial el cuidador, obviamente ambos, pero lo hemos detallado más y lo hemos identificado más en el cuidador, es agradecimiento, porque la gran mayoría no han llegado oportunamente, están accediendo tarde al tratamiento de la espasticidad, que en nuestro caso lo estamos haciendo con toxina botulínica. Y muchas veces el paciente sí percibe un cambio, una mejoría, pero quizá el que lo está percibiendo aún más es el cuidador, por supuesto ambos, pero el sentimiento, lo que nos transmiten cada día en las juntas de espasticidad es agradecimiento porque cambia la calidad de vida. Con pequeños cambios logramos, o pequeñas intervenciones mejor, logramos cambios muy grandes en su calidad de vida. Así sea mejor posibilidad de higiene, del vestir. En general, la sensación, el sentimiento de ellos es agradecimiento. Finalmente, doctor, ¿qué piensa usted sobre tener alternativas terapéuticas para beneficiar a sus pacientes con esta condición? Sin lugar a dudas, hay que tenerlas. Nuestra experiencia en este último año y medio ya, desde julio del año pasado, es la experiencia con toxina botulínica, que ha sido quizá la gran alternativa que hemos tenido para tratar estos pacientes. Asumiéndola desde el punto de vista, o mejor, desde el manejo de la intervención del neurólogo, con el apoyo que hemos tenido de fisiatría también. Pero apalancándonos en la toxina botulínica, que es la que más ha mostrado evidencia, también de la mano vienen otras intervenciones. Nosotros ya estamos empezando a tener en cuenta la posibilidad de manejar ortesis y también de contar el cuento a la parte administrativa y fortalecer el grupo con más personal de rehabilitación. Entonces, sin lugar a dudas, las alternativas para el tratamiento de la espasticidad post-ACV todas son bienvenidas. Doctor Flores, cuando usted debe de darle a su paciente un diagnóstico de tumor neuroendocrino, cuénteme usted qué siente. Bueno, pues sin duda no es fácil decirle a un paciente que tiene un tumor neuroendocrino y que puede ser la causa del impacto de lo que tiene y de los síntomas, pero además, sin duda, pues es complejo también explicarle que el pronóstico pues va a depender del estadio o lo avanzado que tenga la patología oncológica al diagnóstico. Sin duda creo que los sentimientos desde el punto de vista médico son variados. Muchas veces podemos estar satisfechos porque encontramos la causa y podemos indicar o recomendar una posibilidad de cura y tratamiento, pero también a veces nos sentimos perplejos y confundidos porque sabemos que el paciente probablemente tiene un pronóstico difícil en el cual vamos a poder intervenir o hacer pocos tratamientos. ¿Usted qué ve en los rostros de su paciente cuando debe de darles este diagnóstico? Yo creo que las expresiones son variadas. Finalmente hay muchos pacientes que buscaban una respuesta después de muchos años
muchos pacientes que no entendían lo que tenían y por qué lo pasaban, y cuando llegan a nuestra consulta, pues al final tienen un diagnóstico. Ese diagnóstico pues les puede permitir por lo menos tener una razón de lo que sienten que muchas veces no fue entendido. Sin duda también va a depender de lo que les ofrezcamos de tratamiento, porque algunas veces les podemos decir que el tratamiento tiene una intención curativa, en la cual pueden resolver gran parte de sus síntomas, pero también en algunas ocasiones les podemos decir que es poco lo que podemos hacer o tratar y que lo que vamos a intentar es un tratamiento paliativo, también buscando el control de esta sintomatología y mejorar la calidad de vida, que es quizás el objetivo final. Entonces podría decir que nuestros pacientes reaccionan pues también dependiendo de la forma en que les decimos y también cuando entienden un poco el pronóstico y el plan de manejo de su enfermedad. Doctor Flores, ¿y usted qué piensa de las terapias que actualmente están disponibles en Colombia para hacer el abordaje terapéutico del tumor neuroendocrino? Yo creo que sin duda somos afortunados desde el punto de vista del manejo oncológico de nuestros pacientes. Contamos con las terapias de punta frente al tratamiento. Podemos pensar en tratamientos combinados, podemos utilizar terapias con radionúcleos, tenemos disponibilidad de análogos de somatostatina. Sin duda creo que es un privilegio poder contar con ese tipo de terapias en Colombia, pero también debemos entender que va a depender de la región del paciente. Hay pacientes que tienen acceso a todos los tipos de tratamientos, sobre todo en las ciudades principales o grandes, y haber pacientes que están aislados o en centros donde probablemente no pueden consultar apropiadamente y no llegan a los servicios, y cuando los encontramos pues es un poco tarde. Entonces la disponibilidad de tratamientos en Colombia está y sin duda la podemos utilizar, pero también va a depender de cómo accede y dónde se encuentra el paciente para ofrecerle estos tratamientos.